esto, vamos a Primera de Juan, capítulo 5, como mencionó el hermano Moisés, vamos a continuar lo que hemos estado viendo en esta mañana, Primera de Juan, capítulo 5. Y no es básicamente algo motivacional lo que dice Juan, es algo real, factible, verdadero, fidedigno. Somos vencedores. Primera de Juan, capítulo 5. Y simplemente haciendo un pequeño repaso, pequeño nada más, no se asusten. Tenemos quiénes son los que vencen al mundo, los que han nacido de Dios, los que nacen de Dios. Como dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Todas esas personas que han nacido de nuevo son los vencedores. Somos, como dice el apóstol Pablo, Upper Nike o Nike, para ser más exactos. Y es de ahí donde viene la palabra vencedor, de la palabra griega Nike, que es también un nombre de una de las diosas de la victoria. Entonces, es lo que como les dije en la mañana, en una sociedad donde solamente se creía que los dioses eran los victoriosos, los invencibles y no los mortales, eh, Juan va a acuñar algo que va en contra de lo convencional de la sociedad. Hay unos mortales, hay unos hombres, hay seres humanos que sí son invencibles. Hay personas que sí son campeones. Hay personas que sí son vencedores, pero son o más que vencedores. Hooper, Knight, o sea, más que vencedores. Son conquistadores y que no serán derrotados nunca. Y esos son los hijos de Dios, porque estamos hechos a su misma esencia. Como les dije, podremos fracasar en el camino, ser víctimas de las tentaciones del mundo, aquí o allá. Puede que perdamos algunas escaramuzas, pero la gran guerra sea ganada por los méritos y la sangre de Jesucristo. Por eso es que la victoria es nuestra. Ese es un hecho establecido para siempre, que nunca se altera. Colosenses 1:13 nos dice que hemos sido liberados para siempre. Ya no somos del mundo, aunque todavía estamos en él, no amamos el mundo. Entonces, vimos que somos vencedores sobre tres cosas. Sobre Satanás, ya no tiene dominio sobre nosotros, ya no tiene poder sobre nosotros, ya no nos controla, ya no nos está llevando al camino al infierno, sino que hemos sido vencedores o somos vencedores, somos a Satanás, hemos vencido a Satanás. Juan lo va a reiterar en el capítulo 2, cuando escribe a vosotros jóvenes que habéis vencido al maligno. El verso 13 dice, eso, os escribo vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Verso 14, os escribo vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hemos derrotado a Satanás. Lo segundo que Juan nos menciona, que hemos vencido que a la muerte. La muerte, la ley y todo ello ya no tiene poder sobre nosotros, no sobre un creyente. La muerte ya no es la parte final, el destino final, la muerte eterna para las personas que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Ya no tenemos ya ese destino, la muerte. Es por eso que Pablo pregunta a los corintios, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde estás muerte? ¿Dónde? Ya no. Más bien los creyentes utilizan la muerte para ir donde su Salvador. Por eso es que Pablo puede mencionar, para mí el vivir es Cristo, o perdón, sí, y el morir es, ¿qué? Ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, y Pablo lo menciona, quisiera estar ausente y morir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces la muerte él ya no tiene también. Hemos vencido a la muerte. Y lo otro que nos menciona que hemos vencido a, al mundo. Hemos vencido al mundo. Y cuando hablamos que hemos vencido, superado el mundo, es en el sentido en que todo lo que el sistema demoníaco, el príncipe de la potestad del aire, ha implicado sobre este mundo. Todo lo que él ha colocado, ese sistema espiritual del mal que existe sin Dios, opuesto a Dios, dominado por Satanás,
como te dije, está gobernado como el príncipe del poder del aire, el que gobierna este mundo, el sistema de Satanás. Pero también es a través del hombre que Satanás ejerce este sistema, dominado por la ambición carnal, por el orgullo, por la codicia, por el yo, por el placer, por la lujuria, dominado por todo ello. Entonces, ah, hemos vencido al mundo, ya no pertenecemos al mundo. Eh, lo que nace de Dios, lo dice el verso 4 de la primera carta, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es nosotros hemos vencido este sistema establecido por Satanás. Por lo tanto, ya no tiene control sobre nosotros. Y cuando decimos que le hemos vencido, es básicamente ya no amamos al sistema que ha establecido. Y si no amamos, ¿qué hacemos? Odiamos. Debemos odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Dios aborrece, odia el pecado y como sus hijos, que estamos hechos a la misma esencia desde que hemos nacido en Dios, debemos también nosotros odiar el pecado. Entonces, esto es lo que nos dice Juan, que de que somos vencedores. Y a la misma vez responde lo que está en Apocalipsis capítulo 3, al que venciere no borraré el libro de la vida. Y esa es una teología, como te dije, arminiana, cuando se cree que la salvación se pierde. Hay algunas denominaciones que sí, esta teología o esta corriente doctrinal. Y lo que está diciendo Juan es el mismo autor de esta carta. ¿Quién es el que ha vencido? Pues bien, al que venciere, es decir, al que entrega su vida a Cristo, eso es vencer, ese es ser ganador, eso es ser campeón, eso es ser vencedor, eso es ser conquistador. El que ha vencido, al que ha logrado esto, pues es salvo. Y su nombre nunca será borrado del libro de la vida, por obvias razones, porque así lo menciona Dios. Entonces, no somos invencibles en nosotros mismos, sino somos invencibles ¿en quién? En Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿ya? Y la pregunta que podríamos mencionar en la mañana, o que mencionamos en la mañana, ¿cómo saber que soy un vencedor? ¿Cuáles son las características de un vencedor? Los vencedores se caracterizan por lo mismo que Juan ha estado hablando a lo largo de su carta, y lo hemos mencionado rápidamente en la mañana. 3 pruebas mediante las cuales podemos evidenciar la salvación de cualquiera, porque un vencedor es alguien que es salvo, alguien que es creyente, alguien que es hijo de Dios, alguien que tiene vida eterna. ¿Y cuáles son estas evidencias? Vimos, número 1, la fe genuina, la fe verdadera. Número 2, vimos es el amor a Dios y amor a los demás. Y número 3 es obediencia, sujeción, sometimiento a la palabra. Y aquí encontramos, como te dije, a Juan utilizando nuevamente, a través de su carta, ah, eh, nuevamente estos principios, ¿no? Los hemos estado viendo una y otra vez. Hay pruebas morales, hay pruebas de amor y obediencia, hay pruebas doctrinales, una comprensión correcta de tu pecado, una comprensión correcta de quién eres, una comprensión correcta de tu fe. Entonces, Juan lo va a estar dando vez tras vez a través de toda esta carta. Y aquí lo va a volver a repetir para saber que somos cristianos, para saber que somos vencedores, para que tengamos la seguridad que Juan lo vuelve a hacer. Mirar nuestra vida y ver allí la evidencia de amor, la evidencia de obediencia, la evidencia de fe. Estos temas han sido entretejidos a través de toda la carta del apóstol Juan, desde el primer capítulo. Y vamos a ir con lo primero. Lo primero que menciona aquí el verso 1, en el capítulo 5 de Primera de Juan, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Vamos a tomar lo que es primero, la fe. Fe, como dice el título de este capítulo, la fe, el que vence. Vamos a orar. Padre nuestro, te doy gracias por esta noche. Gracias por tu palabra que va a ser expuesta. Ayúdanos, Dios, ilumínanos para entenderla. Oramos por los chicos, los hermanos que están en camino a Tupac. Cuídalos, Dios, protégelos de todo peligro. Ayuda, Dios, abre puertas. Coloca personas que puedan agilizar su viaje, que puedan ser de bendición para la labor que van a desarrollar.
prepare el corazón de las personas que han de escuchar el mensaje de tu palabra. Dios, utiliza la vida de ellos. Padre Santo, y te rogamos aquí que nos ayudes a entender tu palabra, lo que el apóstol Juan ha escrito, y por medio de ella tomar decisiones que te honren. Es mi oración habitual, Dios, que en cada lugar tu palabra sea glorificada, trayendo arrepentimiento a muchos, cambiando vidas, transformando, Señora, a los seres humanos y aquellas personas que hacen esta labor en los diferentes lugares del mundo. Preserva sus vidas, sus necesidades sean cubiertas. Y la honra y gloria sean solo para ti, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, tomemos la primera característica es fe. Y Juan va a definir de nuevo que la fe, va a definir que la fe es algo que pertenece a quien es un vencedor. Porque él menciona así lo siguiente en el verso 1, quien crea que Jesús es el Cristo, nace de Dios. Esto es bastante obvio y bastante sencillo. Si todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido ¿de qué? De Dios. Los que, los que vence son los que son nacidos de Dios. Y ah, la razón, el motivo por la que somos vencedores es porque se ha dado una nueva vida. Se nos ha dado una nueva vida a nosotros. Esa es la razón por la que somos vencedores. Porque se nos ha dado una nueva vida. ¿Una nueva vida en quién? Una nueva vida en Cristo. Y lo hemos dicho en el mensaje de la mañana. Ahora, la razón por la que tú eres vencedor no es por algún acto que tú hayas hecho, no es por una característica propia que tengamos, no es porque hemos logrado algo en nuestras propias fuerzas. Es única y exclusivamente por medio de la sangre de Cristo. Es única y exclusivamente porque hemos nacido de nuevo. Es única y exclusivamente porque hemos sido engendrados por Dios. Eso es lo que dice el verso 1. Todo aquel que es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, somos engendrados ¿por quién? Por Dios. Ahora poseemos la vida de Dios y las únicas personas que nacen de Dios son las personas que son creyentes. Las únicas personas que nacen de Dios son las personas regeneradas, las que creen que Jesús es el Cristo. Los que, los que son vencedores, entonces son aquellos que creen que Jesús es el Mesías. ¿Y eso es por medio de qué? De la fe. Pablo, hablando a la carta de Éfeso, en el capítulo 2, verso 8, es un verso bastante conocido, es que por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, todo esto es cierto, todo esto es verdad. Dice, Juan lo resume o explica de esta manera, lo señala de esta manera. Si los vencedores creen en Jesús. Si no crees en Jesús, no eres un vencedor. Si no crees que Jesús es el Mesías, no eres un vencedor. Si no crees que Jesús es el Cristo, no eres un vencedor. Quien crea que Jesús es el Cristo, que ha nacido de Dios, ah, ese es un vencedor. Lo que dice el apóstol aquí es claro, literalmente en griego, es de Dios ha sido engendrado. Es decir, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él es el Mesías? ¿Crees que Él es el sacrificio perfecto por nuestros pecados? ¿Crees que es el Cristo? ¿Crees que es el Salvador? Si tú no crees todo esto, entonces no has sido engendrado por Dios. Así de sencillo y así de fácil. Entonces, si no has sido engendrado por Dios, no eres un vencedor. Por lo tanto, todavía estás bajo el poder de Satanás, bajo el poder de la muerte, bajo el poder del pecado, bajo el poder del mundo, bajo el poder y la influencia de los falsos maestros, bajo el poder que el mundo controla. En el mismo autor, el Evangelio de Juan, capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 2 es un verso bastante conocido, es un verso que utilizamos en la evangelización. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. A todos los que crees. ¿Crees en el nombre de Jesucristo? Si crees eso, Dios te hace su hijo. ¿Crees que Jesús es el Salvador? Entonces Dios te hace su hijo. Pero si tú no crees esto, estás literalmente apartado de Dios, fuera de Dios. Y esa es una de las evidencias. Y como Juan lo vuelve a repetir, una de las evidencias
es que los vencedores son aquellos que creen que Jesús es Dios, es el Mesías, es el Salvador. Ah, y la combinación de cómo escribe Juan es vital. ¿Por qué? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y en otras traducciones es engendrado de Dios. O sea, somos engendrados por Dios. Entonces, quien quiera que crea esta evidencia, no importa, quiero que entiendas bien es, no importa dónde te encuentres, quien crea esto, dice Juan, es engendrado por Dios. Esta creencia que Jesús es el Cristo. Esto es algo muy importante. Ah, muchas veces nosotros creemos muchas cosas acerca de Jesús, pero ah, hay personas, como hemos mencionado ah, en mensajes anteriores, que dicen creer en Dios, pero niegan la deidad de Cristo. Hasta el más judío, hasta el más judío recto, ortodoxo, puede negar a Jesucristo. Puede decir, yo no creo en el Mesías. Creo en el Dios Todopoderoso, creo en Yahvé o Jehová, como pueda llamarlo el judío, pero yo no creo en Cristo. Y pudiera ser el más recalcitrante guardador de la ley de Dios, pudiera ser erudito en las Escrituras, podría conocer el hebreo porque básicamente es judío y conocer muchas verdades de la palabra de Dios, pero si no cree que Jesucristo es Dios, no es hijo de Dios. No lo es. Si no cree que Jesús es el Mesías, ¿qué sucede con él? ¿Es hijo de quién? De Satanás. Y déjame decirte algo. Tal vez no lo veamos en la dimensión ah, correcta. Tal vez no lo veamos en la dimensión total. Tal vez nuestra mente finita, nuestra mente limitada, no pueda captar toda esta riqueza que tenemos, que Dios nos ha dado, toda esta magnífica gracia, no la merecemos, que Dios ha depositado en nosotros. Hemos salido del dominio satánico. ¿Tú crees que eso es poco? ¿Sabes por qué la gente se comporta como se comporta? Porque está dominado por Satanás. ¿Sabes por qué el pecado abunda? El pecado se ejecuta por medio de quién? De las personas, pues no se ejecuta simplemente porque cae pecado del cielo como si cayera lluvia. Se ejecuta por medio de las personas. ¿Sabes por qué nosotros no nos comportamos? Tú puedes ver a la gente, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, nosotros andábamos de esa manera en otros tiempos. Y muchas veces, yo no sé cuál es tu actitud hacia estas personas cuando ves estas noticias de extorsión en los medios de comunicación. ¿Qué es una extorsión? Es un robo, ¿no? ¿O no? Es un robo, es una manera de robar. Y Pablo dice, el que roba, no robe más, sino trabaje. ¿Y sabes por qué ellos no pueden hacer eso? Porque están dominados por Satanás. ¿Sabes por qué hay tanta delincuencia en el mundo? El pecado se manifiesta por medio de las personas, ojo, no se manifiesta, no es que el pecado cae como lluvia, mira, pecado en el suelo, está mojado. Me caí, me resbalé por el pecado, no, yo me resbalé por la lluvia que hizo con el barro, no me resbalo con el pecado. El pecado es discusión de las personas, ejecutada por la persona. ¿Sabe por qué hay tanto pecado? Porque hay dominio satánico en ellos. ¿Ya? Una cosa es posesión y otra es dominio. Posesión es otra cosa, un nivel más alto, pero es para posesión, pero estamos hablando de dominio. Porque dicen que Jesús le dijo a los que no conocían, lo reconocían a él como Mesías, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
¿Por qué abunda el pecado? La pregunta es, tal vez alguno puede decir, no, yo no quiero ir a ser así, pero no puede. ¿Por qué? Dice, yo he tratado de cambiar. Los centros de rehabilitación están llenos de personas que tratan de cambiar. Yo he tratado de cambiar, pero no pueden. ¿Por qué? Porque están dominados. ¿Por quién? Por Satanás. Ahora, todo aquel que reconoce a Jesús como el Mesías, como el Salvador, Dios lo hace su hijo. Y una vez que hace su hijo, ¿qué es lo que hace? Rompe este dominio que tiene sobre Satanás. ¿No te parece maravilloso? Por eso les digo que tal vez no lo entendamos en toda la magnitud. Y esta fe, dice en que Efesios 2:8, es ¿cómo crees en Cristo? ¿Cómo crees que es el Salvador del mundo? ¿Cómo crees que Él murió en la cruz, vino a salvarnos? ¿Cómo crees que las Escrituras son fidedignas? ¿Cómo crees que la única manera de llegar al cielo es por medio de Cristo? Se cree por fe. Pero mira lo que Dios es tan maravilloso que esta fe no nace de ti. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Y esto no es de vosotros, o sea, no me pertenece, no está en mí, no es una acción mía, no es algo que venga dentro de mi persona, de nuestra esencia. Por eso dice, no de vosotros, o sea, no me pertenece, o sea, ojo, mucha atención, dice Pablo, esto no es tuyo, no es para que digas, ah, sí, pues yo, como alguien escuché, sí, estuve pasándola mal, mal, y busqué a Dios y ahora estoy, no, estás totalmente errado, estás totalmente equivocado. Dios utilizó ese mal momento para traerte a Él. Dios utilizó esa desgracia, esa prueba, esa dificultad, ese tormento, esa enfermedad, lo que fuera, para traerte a Él. No es que tú lo buscaste, porque la Biblia dice que esa fe es que Dios pone en nosotros, es un don de Dios. Entonces, mira lo maravilloso que es Dios para contigo. ¿Qué deberíamos estar haciendo en lugar de congregarnos ahorita? No sé cuál ha sido tu antigua vida. Tal vez deberíamos ser parte de, no sé, los malandros de San Juan. Pero no estás en esta banda. ¿Por qué? Porque Dios te salvó y te hizo un vencedor. Ah, es el testimonio de un hermano. Un hermano, tú sabes que en Trujillo, las bandas delincuenciales, cada cuadra tiene creo que dos, tres bandas. Sí, literalmente, literalmente. En esta cuadra hay cuatro bandas, la de frente hay dos más, al frente así. No hay cuadra que no tenga, o barrio que no tenga su banda de delincuencia. En Trujillo es así. Hace años, pues, estuve en el seminario de Trujillo cuando era soltero, tendría 16 años, tal vez menos, 15. Y estábamos en el seminario recibiendo algunas clases y yo no sé por qué llegué ahí, no sé por qué estuve en el seminario de Trujillo, no recuerdo, me pidieron que vaya, no sé, no recuerdo, pero llegué allá. Y estábamos en el seminario y era el día de no sé qué cosa y el seminario necesitaba equipos de sonido. Y viene el hermano con sus equipos de sonido y se le hace tarde y va a dormir en el seminario. Y dice, ¿dónde duermo? No hay espacio. Y le dijimos, hermano, acá hay espacio. Si usted tira al suelo, venga con nosotros. Ya, dijo yo, sí tiro. Y el hermano nos contaba en la noche, mientras dormíamos, nos pedía que oráramos por él. Él pertenecía a un grupo delincuencial, pero bravo. Yo agarraba armas y todo, o sea, no me importaba. Pero me dijo, tal pastor me predicó y la palabra de Dios hizo efecto en mí. Ah, desde ese momento yo traté de cambiar mi vida y de verdad he sido muy tentado. Me han venido a buscar varias veces, oye, necesitamos para hacer esto, ¿no? ¿Y qué es? Asaltar un banco, robar unas tiendas, atracos, ¿no? Pero nada que robar celulares o bueno, ese tipo de celulares, no, robarte la cartera, la billetera, eso es para Monse, dice. Es para los que recién inician. Yo era de los bravos, pero les pido orar.
porque yo sé que este cambio es difícil para mí. Yo no tenía nada para mi familia y justo fueron a buscar a mi casa y me decían, vamos. Y yo estuve luchando porque no había pues cómo entrar y les dije que no y me puse a orar al Señor. Señor, yo no quiero volver a caer, yo no quiero estar bajo eso. Yo sé que no es correcto, no es. Y a los pocos minutos de haber terminado de orar, toca la puerta el director del seminario. Y dice, mano, qué bueno que lo encontré. Necesitamos alquilar sus equipos para la campaña que vamos a tener en el seminario. Donde yo estaba, ¿no? Esa bueno, campaña, actividades y todo. Y ya, pastor, le dijo, sabe que yo tengo mis parlantes y todo, venirles alquilado. Le digo, pero te dan un adelanto, sí, les dejé algo para mi casa, pudieron comprar para el alimento del día a día. Y aquí estoy, ¿ves? Es fuerte la lucha, ¿ves? Trabajo no se encuentra, además que no tiene antecedentes y todo, ¿no? No sé qué fue del hermano, ¿no? Pues estuvimos hablando con él ahí en el cuarto. De ahí perdí su rastro, no sé qué fue de él. Pero algo que les quiero compartir es esto, ¿no? ¿Por qué él ya no estaba haciendo lo de antes? ¿Por qué pudo decir que no? Por lo menos hasta ese momento. Y yo espero que haya sido firme su decisión. Porque ya no tiene Satanás dominio sobre él. ¿No es maravilloso? Porque Dios cambió su vida. Porque Dios lo hizo, ¿qué? Vencedor. Y puedo decirle, Satanás, tú no me vas a ganar. Tú estás vencido, tú estás derrotado. Yo no solamente te he ganado, como les dije en la mañana, con las justas en un minuto final. Hemos ganado ampliamente y nunca seremos derrotados. Podremos fallar, podremos tener algunos, como te dije también hace un momento, escaramuzas, haber perdido algunas pequeñas escaramuzas, pero la guerra y la batalla final la hemos ganado. ¿Te das cuenta de ese control? ¿Cómo es que somos vencedores? Y es lo que nos dice. ¿Y qué es lo que nos hace vencedores? Nuestra fe. Pero esa fe no nace de mí. Es esa fe que Dios me lo dio todo. ¿No es maravilloso? ¿No es asombroso? ¿No es más que genial? Entonces, ah, ahora, te dije hace un momento, hay la teología arminiana, ¿no? Dice, la teología arminiana es la creencia continua ah, es, es que es lo que te hace hijo de Dios, ¿ya? Ah, mientras siga creyendo, mientras sigas creyendo, eres un vencedor. Pero el día que dejes de creer, en ese momento, eh, dejas de ser hijo de Dios y por lo tanto, dejas de ser un vencedor y por lo tanto, pierdes la salvación. Ah, esa es una teología arminiana, que la salvación se pierde. Y te dije, tal vez lo has escuchado en algunas denominaciones, pero el punto es, ¿esto es cierto? ¿Esto es verdad? Ah, tan pronto como dejes de creer, dejas de ser vencedor, dejas de ser salvo. Volvamos a lo que dice la palabra de Dios a través de Juan. Ah, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Correcto? Ha sido engendrado. Lo que recibimos, hermanos, en la salvación fue una fe permanente, no temporal, ¿ya? Una fe permanente. Pablo hablando a los Efesios, te lo vuelvo a repetir, un verso conocido, 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Dios nos da una fe permanente, no momentánea, ¿correcto? Ahora, hay una pregunta valedera. ¿Qué pasa con los que dejan de creer? Esa pregunta es muy valedera.
una pregunta honesta. Y Juan tiene una respuesta ante esta pregunta. El mismo libro, capítulos anteriores, 2 para ser más exacto, verso 17, dice lo siguiente. Primera de Juan 2:17. Perdón, aquí hubo no es 2:17, hubo un pequeño lapsus, 2:19, 2 versos más adelante. Dice, salieron de nosotros, ¿pero qué? Pero no eran de nosotros. Ah, ahora, sí, el verso 17 tiene mucho que ver, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Permanece, ¿para qué? Para siempre, ¿ya? Si dejas de creer, pues nunca tu fe fue genuina. Aquellos que han sido engendrados por Dios siguen creyendo. Nuestra fe sigue presente. Es el resultado de lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué pasa con lo que dejan de creer? Pues simplemente es esto. Salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. ¿Te percatas? Entonces, están con nosotros, vive con nosotros, tienen comunión con nosotros, pero ¿qué? No son de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros. Entonces, este es un gran engaño. Mientras sigas creyendo en Dios, serás salvo y Dios te seguirá salvando, pero el día que dejes de creer, pierdes tu salvación. No, no es así. La salvación no se pierde. La salvación no. No es que vas a dejar de ser vencedor. No eres vencedor momentáneamente. No eres un campeón momentáneamente. Eres un vencedor indefinidamente hasta que Dios te lleve. Y eso es lo que Juan nos está mencionando aquí. Ah, volvemos al capítulo 2 nuevamente. Dice, verso 22 del capítulo 2. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Así que, te vuelvo a repetir, y esto básicamente es con los judíos, sí, puede haber un judío muy bien intencionado, pero si niega a Jesucristo, está negando también a quién, al Padre, a quien dice él, creer, adorar, servir, honrar. Y Juan es muy, muy directo con esto. Cualquiera que niega a Jesús es que es un anticristo, porque está en contra de él. Capítulo 4, verso 12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado, ¿en quién? En nosotros. Ah, capítulo 4, perdón, verso 1 y 2, no era 12, verso 1 y 2, estaba uniéndolo los dos. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de quién? Es de Dios. Verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo sabéis que vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice, no te van a engañar. ¿Por qué? Porque eres de Dios. Verso 14 del mismo capítulo. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Es volver otra vez a lo que Juan dice. Juan vuelve a repetir estas cosas. No es solamente un mero conocimiento intelectual. Juan tal vez
alguien que lea la carta de Juan y dice, Juan, ya, cambia de tema, pon otra cosa, o tal vez, ¿por qué no escribiste algo más? ¿Por qué sigues redundando en lo mismo? Porque es algo vital, porque es algo importante, porque es algo trascendental y es algo primordial. Reconocer la deidad de Jesucristo, reconocer que Jesús es el Mesías, reconocer que Él es el Salvador del mundo, reconocer que Él es el único Señor y Salvador. Y todo aquel que reconoce esto es que nacido. ¿Cuán importante es esto para Juan? ¿Por qué? Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos convierte en vencedores, hermanos? Nuestra fe. La fe que Dios nos dio para poder creer en Él como Salvador, para poder creer en el Mesías como Salvador, para poder creer como nuestro Redentor. Nuestra fe, porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Juan da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Si te has percatado, ¿cuántas veces lo repite? Vencer al mundo, vencer a Satanás, creer en Jesús, creer en Dios, no negar su deidad, no negar a Jesucristo, creer que Él es el Salvador, creer que es el Mesías. ¿Cuántas veces lo repite? Si tú lees un capítulo y luego pasas al siguiente capítulo, oye, espérate, parece que ya leí esto. No, no lo has leído, está repitiendo. Simplemente, está volviéndolo a escribir, está volviéndolo a decirte, está volviéndote a mostrarte. Y Juan va a dar vueltas en la misma gran verdad. ¿Qué es lo que nos hace vencedores? Nuestra fe. La fe que es permanente. Entonces, nuestra ah, victoria, el inicio de ser vencedores, se nos da en el momento de nuestra salvación. Y se nos da una fe permanente, una fe que nunca se agota. Entonces, ¿qué es lo que nos hace, hermanos, vencedores? Nuestra fe. Fe, esa fe que Dios nos ha dado para ser salvos. Terminamos con esto. Hebreos capítulo 2 es un capítulo muy conocido. Hebreos capítulo 11 nos va a hablar acerca de la fe. Dice, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Y luego tenemos a todos los héroes de la fe. Comienza por la fe, entendemos haber sido constituidos en el universo, y empieza por la fe Abel, ofreció más excelente sacrificio que Caín, por la fe Enoc, fue traspuesto, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Moisés, y sigue por fe, por fe, por fe. Y llegamos al capítulo 12. Después de hablar de la fe, o de los héroes de la fe, luego el verso 1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué testifican ellos? Dice, tenemos una gran nube de testigos. ¿De qué testifican? ¿Ya? No son testigos de lo que corremos, por si acaso. Tal vez alguna vez has escuchado esto, son testigos, están ahí mirándonos cómo corremos. No, es una mala interpretación. Recuerda, siempre debemos recordar esto primordialmente. La Biblia originalmente no tiene capítulos, no tiene versos. Son cartas que son escritas, ¿ya? No son. Entonces, si está hablando de la fe y de los seres de la fe, y dice,
los dos últimos versos. Y todos estos, verso 39 del capítulo 11, y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Todos estos alcanzaron buen testimonio por la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y el verso 1, o el verso siguiente, para ser más exactos, el verso o lo que sigue, la redacción que sigue, y al verso, la redacción que sigue, por tanto, o por todo lo expuesto arriba, es un conector, recuerda, por lo tanto, asimismo, del mismo modo, son conectores. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Testigos de qué? ¿Ya? ¿Testigos de qué? Dice, por la fe estamos rodeados de testigos, ¿ya? ¿Testigos de qué? Pues son testigos del poder, de la permanencia, la fuerza y la resistencia, ¿de qué? De la fe. De eso son testigos. Ellos te pueden decir, sí, la fe que Dios nos dio, la fe que Dios impuso en nosotros, permaneció de tal manera que ellos podrían martirizarnos, podrían aserrarnos, podrían clavarnos, podrían decapitarnos, podrían desmembrarnos, podrían destriparnos, podrían hacernos lo que ellos quisieran, pero nunca negaríamos a Dios. Porque la fe que Dios nos dio es que no es real y nos hizo ¿qué? Soportar. Son literalmente los seres de la fe porque su fe era inquebrantable. Es la misma fe que Dios nos ha dado a nosotros. ¿No es sorprendente? Eso es lo que nos hace vencedores. La fe, en primer lugar. Job pudo decir, aunque muera, voy a confiar en él. No puedes romper mi fe. Y esa es la gran prueba. ¿Recuerdas a Job? Dios le dijo a Satanás, le dijo, te ama, te adora, te sirve, porque le has dado todo. Llévala a la miseria y vas a ver. Y es más, después de eso dijo, porque tienes salud. Dios le dijo, haz lo que quieras, no lo mates, simplemente te prohíbo que lo mates. Por más que hizo lo que hizo Satanás, nada pudo romper ¿qué? Su fe. Porque su fe era genuina. Nadie puede destruir esa fe si es que la tenemos genuinamente. Nadie. Entonces, somos vencedores por la fe en Cristo. La fe que Dios depositó en nosotros para creer en el Mesías como Señor, como Salvador. La fe inconquistable. Entonces, esta fe es la prueba de la regeneración y de la nueva vida. Los que son vencedores se caracterizan por la fe en el Hijo de Dios. Primera característica. La segunda característica es amar a Dios y amar a ¿quién? Al prójimo. Y esto lo veremos, Dios mediante, el subsiguiente domingo. Vamos ahora. Dios, te doy gracias porque has depositado esta fe genuina, inquebrantable, característica de los que son vencedores. No somos vencedores en nuestros propios méritos, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias acciones. No somos vencedores porque tenemos algo especial. No somos vencedores porque en nosotros habita un poder exclusivo, ¿no? No tenemos nada para ser vencedores. Simplemente somos vencedores porque tuvimos fe en Cristo como Señor y Salvador.
y ese don vino de ti. Dios, esa genuina fe es una fe inquebrantable. Hay una gran nube de testigos que pueden dar testimonio de ello. Es una característica de los que son vencedores. Juan nos dice que los vencedores vencen a Satanás, la muerte, el mundo. Y una característica es su fe genuina, su fe real. Dios, ayúdanos a examinarnos. Ayúdanos, Dios, a verdaderamente ver en su total dimensión esa fe que has depositado a tus hijos, permanente, irrompible. Dios, gracias. Alabado, bendito seas por toda la eternidad en Cristo Jesús. Amén.